Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Tal como anunciamos recién, ya estamos en contacto vía Zoom con el doctor Iván Allende, un luchador de mucho tiempo en el combate y la prevención del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Doctor, buenas noches, gracias por su tiempo. Un gusto escucharles y sí, contento de que el 1 de diciembre siga siendo una fecha para recordar a las personas que viven con VIH y la lucha coordinada de los estados para tratar de revertir esta situación que siga quejando a la salud pública. Cuadro de situación, doctor. Ahora al 30 de noviembre de 2023, de acuerdo a los datos que usted maneja, los casos de SIDA han aumentado en Paraguay, se han mantenido, se ha extendido a, digamos, a jóvenes e inclusive mayores de edad. ¿Cuál es el cuadro de situación, por decirlo así? Bueno, en realidad es importante hacer un poquito de historia para entender nuestra situación. Recordar de que la epidemia en Paraguay se instala en los años 80, en el 86 para ser precisos. Entonces ya estamos hablando de una situación crónica en Paraguay. El VIH circula activamente en todo el país y lo que se pretende es justamente captar los casos. Acá es importante reconocer el tremendo ruido que tuvimos con la pandemia de coronavirus y otras epidemias que han como sacado el protagonismo al VIH y mucho tiempo se dejó de hablar. Hay que esperar el reporte del Programa Nacional del último año, el del cerrado del 2022, para poder corroborar si hubo un incremento en las notificaciones o los registros de casos, pero hay como una meseta. Eso quiere decir que hay como una fluctuación alrededor de un número fijo en los últimos años, alrededor de 1.500, 1.600 casos nuevos por año se están detectando. Entonces va a ser importante el informe del 2022 para ver realmente cómo repercutió la epidemia de coronavirus sobre estas notificaciones. Pero en mi experiencia particular, yo estoy en este momento coordinando una clínica de inmunodeficiencias en el Hospital General Barrio Obrero. Habilité esta clínica en el 2021, ya un poco más de 2 años, y tengo en seguimiento a alrededor de 200 personas que son del territorio del hospital. En el proceso de descentralización que justamente se afianzó en los últimos años para tratar de brindar atención a las personas más cerca de donde viven. Entonces yo con un solo prestador está llevando alrededor de 200 casos de infección por VIH en un solo establecimiento. Entonces eso ya nos muestra más o menos cuál es la panorámica de VIH a nivel nacional. Sin mencionar de que seguimos viendo niños infectados por transmisión materno-infantil, muchas mujeres en edad reproductiva infectadas. Sí, ya vemos sobre adolescentes y jóvenes sobrevivientes de la transmisión materno-infantil de décadas anteriores, adultos mayores con infección por VIH crónica o de reciente diagnóstico y por supuesto la población que sigue alimentando nuestra endemia por VIH, que es la población joven sexualmente activa en edad productiva de la vida. Iván Allende. Iván, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gusto escucharte, Oscar. Gracias, Iván. ¿Cómo se encara a esta enfermedad públicamente y cuáles serían los elementos como la educación o qué más para poder enfrentarla con mayores éxitos? Sí, bueno, en primer lugar, recordar de que la transmisión preferentemente en nuestro país es por vía sexual. Entonces eso ya nos da una orientación con los grupos con los que tenemos que trabajar en materia de prevención y profilaxis, ¿verdad? El Estado que ha hecho, bueno, ustedes saben que tenemos un programa nacional de lucha contra el SIDA que se instala en los 90, que tiene presupuesto más o menos desde aquella época, un presupuesto que es relativamente exiguo, pero que cubre la terapia antirretroviral, que es que fue fundamental para poder controlar la letalidad, sobre todo de nuestras infecciones por VIH. Hoy por hoy tenemos una oferta universal prácticamente de antirretrovirales
de muy buena calidad, de alta potencia, muy amigable, porque resumen 3 drogas en una sola pastilla que se toma cada 24 horas. Es el tratamiento actual de primera línea. Estamos igual que en un país desarrollado, y eso ha sido importante para limitar la progresión o evitar la progresión hacia las formas graves de la enfermedad. Es de muy alto impacto cuando los diagnósticos se hacen precozmente y aún no hay deterioro del sistema inmunológico de las personas. Y a eso se han sumado otras estrategias para disminuir la circulación del virus en las comunidades. Se han identificado, poblaciones como clave en la dinámica de diseminación, aunque todas estas poblaciones consideradas clave son parte de la población general y son población puente. Entonces realmente hay que hacer abordajes más generales, en mi opinión, orientados a todas las personas que tienen actividad sexual, ¿verdad? Por otro lado, mencionarte que se incorporaron estrategias de prevención, como el uso de profilaxis previa a la exposición al VIH en un contacto sexual, que no supera la efectividad del condón, pero la complementa muy bien, como esta combinación de 2 antirretrovirales que se conoce como PrEP o profilaxis preexposición, y que permite que una persona seronegativa pueda tener relaciones con cierta seguridad, sabiendo que el VIH circula en la comunidad. Bueno, Doctor, entonces, esta es una aproximación, sí. Doctor Allende, te saluda Rubén Novelar y quería ahondar un poco en esa parte histórica. Estabas mencionando de que Sí, Rubén. acá en Paraguay se tienen los primeros registros en el año 86 de una persona que se contagió de la enfermedad. ¿Cuáles son? ¿Hay registros oficiales de cómo aparece la enfermedad, cómo desembarca la enfermedad en el mundo? ¿Alguna persona que se haya contagiado y cómo se contagió acá? ¿Cuál es el registro oficial que se tiene? ¿Hay información? En realidad, acá nos remontamos a los años 80 con esa pregunta, Rubén. Recuerden que la pandemia por VIH fue una pandemia, significa que se identificaron como brotes simultáneos en varios países de los diferentes continentes prácticamente en forma simultánea, pero se identifican en los Estados Unidos en el 81 a partir de las lesiones características de piel, conocidas como sarcoma de Kaposi, que ya apuntaban a una inmunodeficiencia muy avanzada y que fue descubierta por los dermatólogos, era como entidad clínica. Entonces también coinciden investigaciones de franceses y americanos en identificar al agente etiológico. El agente etiológico, el agente causal es un virus que inicialmente fue simiano y que se adaptó al hombre. En el África probablemente ocurrió esta adaptación, y a partir de ahí se empezó a diseminar por diferentes mecanismos. El mecanismo más eficiente siempre fue a través de sangre contaminada, por eso que en muchos países realmente la transmisión estuvo liderada por aquellos usuarios de drogas inyectables o por transfusiones de sangre no controlada, o cuando no teníamos los controles adecuados para discriminar a aquella sangre contaminada con este tipo de agentes. Y posteriormente se vio claramente que hay una transmisión sexual cuando aparecieron las primeras mujeres infectadas que no eran ni usuarias de drogas ni receptoras de transfusiones, ¿verdad? Y hasta que nació el primer niño. Esto todo ocurrió en los 80, ¿verdad? Entonces ahí se pudo entender claramente el patrón de transmisibilidad. Y es de alta transmisibilidad. ¿Por qué? Porque se concentra este agente en la sangre o en el semen, en el caso de la transmisión a partir de relaciones sexuales, y también en la leche materna. Entonces, estos son los sitios donde, o sea, los fluidos potencialmente infecciosos del VIH. Entonces, nosotros hemos hecho ejercicios de bloqueo comunitario, identificando el riesgo potencial a partir de una persona infectada, y hemos llegado a construir árboles, pero con muchas ramas, por la frecuencia en que las personas tienen relaciones sexuales, incluso teniendo parejas estables. Entonces, por eso insisto que esto sigue siendo un problema de información y de conocimiento en aquellas personas que tienen actividad sexual, que creen que están indemnes y siguen teniendo relaciones no protegidas.
Doctor Allende, el preservativo es un aliado importante en la prevención del tema SIDA. ¿Cómo se llevan últimamente con el tema de los pro vida y compañía que cuestionan inclusive el tema del condón y ponen supuestamente en duda su capacidad de evitar embarazos y transmisión de enfermedades sexuales? Bueno, en realidad el condón está probado como una herramienta tanto para la planificación de la natalidad, de la procreación y también en la transmisión de ciertas infecciones de transmisión sexual. Justamente el preservativo es muy eficiente para aquellas infecciones que no tienen una puerta de entrada muy evidente, como por ejemplo VIH y hepatitis B. Entonces, el preservativo sigue siendo muy eficiente en estas situaciones. Pierde su eficacia cuando hay lesiones abiertas y activas, como se puede ver en el linfogranuloma venéreo, o cuando hay una sífilis, o hay una verruga genital, o unas lesiones herpéticas. Entonces ahí sí el preservativo pierde un poco su eficacia como barrera. Pero sin embargo, para VIH y hepatitis B, que están en auge, sigue siendo una herramienta muy efectiva. Iván, sigo pensando en un tema que en una sociedad conservadora hablar de sexo es un tabú y mucho más hablar de VIH. ¿Cómo se lograría de llegar a todos a través de alguna de campaña científica, verdad? Y de todas formas, para poder penetrar en los estamentos más conservadores y hacer que el caso del condón o otros casos puedan ser tomados como un salvavidas y no como un problema moral. Correcto, pero yo creo que ahí sí es importante analizar un poco las tendencias. Hoy yo veo como mucho más apertura o por lo menos menos ruido que en años anteriores hablar de estos temas en particular, sobre todo porque nosotros tenemos en Paraguay casos en todos los departamentos, en todos los distritos del país. O sea, no hay un solo distrito de Paraguay que no tenga reportado al menos un caso de infección por VIH o SIDA, ¿verdad? Entonces, sería muy hipócrita, o sería de muy alta hipocresía social el hecho de negar que tenemos esta realidad entre nosotros, ¿verdad? Y reconocer cuál es el mecanismo de transmisión en este momento más efectivo en Paraguay. Nosotros ya hemos resuelto el problema de las donaciones de sangre, hay mucho control, prácticamente ahora no hay rumores de mercado negro de sangre como sí hubo hace 15 o 20 años atrás, ¿verdad? Entonces la principal vía de transmisión en este momento es la sexual, ¿sí? Y también el riesgo de la transmisión materno-infantil en mujeres que desconocen su diagnóstico y llegan al parto sin controles prenatales y sin ninguna otra asesoría médica para evitar esta transmisión materno-infantil. Entonces, pero de vuelta la base sigue siendo la actividad sexual no protegida y la circulación de un agente que no se ha logrado erradicar. Y ahí realmente tendríamos que dejar de ser hipócritas como sociedad y enfrentar esto con estrategias de comunicación que sean científicamente diseñadas como para poder llegar a todo el público que tiene actividad sexual. Entonces acá, imagínate que estamos haciendo vigilancia de la mortalidad materna con niñas de 10 años, a partir de los 10 años de edad. Entonces se asume de que hay actividad sexual incluso muy precoz en nuestro país y por lo tanto no podemos seguir negando que este es un problema real y hay que hablarlo y en el lenguaje que sea necesario en este siglo XXI que nos desafía por ser un siglo en el que nos toca vivir con la tecnología de la comunicación y de la información, donde la información circula prácticamente sin control, incluso de forma inapropiada, ¿verdad? Generando más tabúes o prejuicios por esta circulación desmedida de información no controlada. Doctor Allende, el Ministerio maneja habitualmente registros oficiales en cuanto a índice de personas que padecen del VIH. ¿Esos registros tienen una certidumbre como base o hay registros ocultos y uno puede presumir de que existen más personas de que padecen VIH y no se informa o no comunican?
justamente sí, en el tema de la vigilancia, y esto para todas las patologías, no solamente para VIH, generalmente cuando hacemos epidemiología asumimos que hay un subregistro. Vamos a despedirnos. Por diferentes motivos. Las personas no siempre acuden a consulta, ¿verdad? Entonces, hay personas que deciden no consultar o lo hacen muy tardíamente. Todavía seguimos detectando personas que tocan el sistema de salud cuando ya están con una enfermedad muy avanzada, ¿sí? Entonces, acá también hay que hacer campaña para que las personas tomen las decisiones correctas y más inteligentes, que serían justamente hacer diagnósticos lo más precoces posible, como para poder acceder a estos tratamientos antirretrovirales de alta gama que tenemos disponibles sin costo adicional y evitar el deterioro del sistema inmunológico de forma tal de que uno pueda seguir su vida sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con todos los proyectos que tiene por delante, ¿verdad? Entonces, hay registros, se calcula un subregistro, hay un registro de mortalidad, el registro desglosa los que son nuevos casos, de casos crónicos, de casos controlados o no. Y acá también es importante mencionar de que los estados que estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud, abrazamos metas muy ambiciosas en función al Plan de Desarrollo Colectivo 2030. Por ejemplo, en este momento, las metas de este plan implican llegar a diagnosticar al menos al 95% de las personas que viven con VIH. Eso significa que igual no llegamos al 100%, pero por lo menos al 95% para reducir este problema como un problema de salud pública. Una vez detectado este 95% de personas, lograr que el 95% se vincule al sistema de salud y reciba sus antirretrovirales. Y de estos 95% medicados, al menos que el 95% alcance una carga viral indetectable a corto plazo para disminuir la circulación viral. Estas son metas muy ambiciosas, porque se tienen que cubrir a nivel nacional o global para lograr que en el 2030 nosotros eliminemos el VIH como un problema de salud pública. Entonces, de acuerdo a los últimos reportes en nuestro país, estamos lejos de estas metas todavía, ¿sí? Estamos captando alrededor del 70% de pacientes, menos del 50% entran a cobertura medicamentosa y es aún menor la cantidad que logran una carga viral indetectable a corto plazo. Entonces, esas son las brechas nacionales que nosotros tenemos que asumir como Estado, y hablo así con propiedad, no solamente el gobierno, sino que también las comunidades y las organizaciones no gubernamentales y todos los que inviertan en calidad de vida en nuestro país. Última pregunta, doctor Allende. Dijiste que estás trabajando en el Hospital Barrio Obrero y me supongo que la cárcel de Tacumbú está dentro de tu órbita de trabajo. ¿Cuál es la situación en este penal con respecto al VIH? Bueno, es histórica la entrada del programa nacional. Bueno, yo recuerdo que yo fui director médico, jefe de atención integral de Pronacida hace varios años y ya en esa época entrábamos a buscar a nuestros pacientes que teníamos registrados. Es un problema muchas veces, sobre todo porque cuando salen del penal perdemos un poco el destino y hay retraso en el seguimiento, etcétera. Ese es un problema que continúa. Acá en el Barrio Obrero tenemos buena experiencia. Mientras están en el penal, independientemente de dónde residan, ellos reciben asistencia del programa en materia de controles de laboratorio, seguimiento y provisión de drogas, ¿verdad? Y control de que consuman sus drogas, porque ese era otro problema que teníamos en Tacumbú. Las personas privadas de libertad a veces traficaban con sus medicamentos antirretrovirales o antituberculosos como si fuesen hipnóticos o somníferos, etcétera, y no se medicaban. Entonces, esas son las situaciones peculiares que tenemos con las personas privadas de libertad, pero estas personas están en tratamiento cuando están diagnosticadas. Doctor, muy valioso todo lo que nos comentaste y por supuesto es importante recordar toda esta situación que está viviendo el país. Gracias por tu tiempo. Cuando gusten, un abrazo. Igualmente, hablamos así con el doctor Iván Allende sobre el tema lucha contra el SIDA. ¿Vamos a una pausa o quieren comentar? Hay una cosa que es sumamente importante, ¿verdad? Es la educación. Y tropezamos en que como es un mito todo el tema sexual, entonces a veces eso choca para que se pueda llegar verdaderamente y demostrar
lo peligroso que es no hacerse un tratamiento como está hablando el doctor Allende. Lo que manifestó, y me asusta el dato que dijo Iván del doctor Allende, esa brecha nacional existente. Para el 2030 tienen un plan muy ambicioso de que el 95% de la gente que padezca el SIDA tenga que tener asistencia médica, Claro. que me parece muy bien. Entonces deja de ser un problema de salud pública. Hoy día él manifestó que tiene una brecha nacional del 50%. O sea, tiene una cobertura nada más de la mitad. Y esa otra gente que no se acerca a los facultativos, también pueden ir transmitiendo la enfermedad. Claro. A veces Y por tampoco- ignorancia o por desinterés, Por negligencia también. negligencia, Sí. negligencia y- criminal. Y a Sin lugar a mí, dudas. como vuelvo nosotros al tema, en muchas incluso religiones, ¿verdad? El condón es un pecado, es decir, no promulgan, ¿verdad? La misma Iglesia Católica en un tiempo se negó a eso. Ahora creo que está un poco más abierta, ¿verdad? Lo que pasa es que históricamente la Iglesia Católica siempre se opuso al uso del condón, ¿verdad? Creo que hasta ahora. Hasta ahora, ¿verdad? Sí. Pero disminuyó la crítica cuando comenzaron a aparecer tantos casos de SIDA, no en Paraguay solamente, en el mundo, y se demostró que el condón era Una barrera. Una barrera. Ujú. Entonces ahí pocos frenaron. Ahora, por eso la pregunta sobre cómo se maneja con la gente, con los pro familia y compañía últimamente, ¿verdad? Porque viste que ponen en tela de juicio todo. Y encima el problema también es que están introduciendo en la educación. Porque yo me acuerdo, nosotros que somos de una época bastante... El problema de la educación sexual era peor. Es decir, No recibíamos nada. no recibíamos absolutamente todo lo que tenían, todos esos mitos ciudadanos aparecían ahí y perdíamos. Hoy creo que se tiene que insistir en la educación sexual en las escuelas, porque ahora son desde más chicos, empiezan. Y entonces si no reciben una adecuada información de los peligros, del goce, de lo que sea, se exponen a quedar embarazadas, a tener enfermedades venéreas o todo esto del VIH, Dios quiera que no, ¿verdad? Pero es un problema. Entonces hay que insistir con la educación en la escuela, en la familia, que es lo único que te puede salvar en un momento dado. ¿Sabes qué, Oscar? Mientras persista el criterio de religión, siempre va a haber una colisión entre los objetivos de la religión que pregona el no uso del preservativo como instrumento válido para preservar como barrera, no solamente para evitar el SIDA, sino otro tipo de enfermedades infectocontagiosas, sí, venéreas. Sí. Mientras persista eso, va a ser difícil entrar a concientizar el uso del preservativo. Sí, así es. Va a ser, Claro, realmente el te preservativo es una de las formas Claro, de es evitar. una Te entiendo, Rubén, te entiendo perfectamente bien. Porque es dificilísimo decirle tenés que usar condones, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Sí, Porque claro. sabes la vida, sabes que te salva la vida. Sí. Así de simple. Bueno, vayamos a un corte. Muy bien. Vamos a un corte. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Edición correspondiente a hoy, jueves 30 de noviembre de 2023. Rubén Avelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También las buenas noches a todos los que nos sintonizan hoy jueves para ver La Noche Menos Pensada. Y sí, nos viene el dindindón en días más. A partir de o sea, ya estamos... Hoy es el último día Si de noviembre. te van los perdón, Oscar Ferraro, buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Todo bien, excelente. Rubén, ¿cómo estás? Hola, Bien. mi querido Oscar. Buenas noches. Para muchos ya empezó el din din don, porque muchos comercios ya están con la venta de pan dulce, con la venta de sidra, con la venta de elementos navideños, ¿verdad? Y los preparativos también en las casas de los arbolitos. Ya empecé a ver arbolitos, Qué lindo, ¿eh? decoraciones. Me gusta la fiesta navideña. a mí. Sí, sí. Que una liturgia, un protocolo en las Sí, casas, me eso encanta. Claro. de unir a la familia. Claro que para muchos es triste también.
También un momento triste porque de repente se acuerdan de los que ya no están, por Sí. ejemplo, ¿verdad? Entonces, Lo de Navidad sin ti. claro, sí, sí. No, pero- Mientras no parezca Alder Alcide por No, ahí. no, Sí, no, ojalá no, que no, por favor. No, pero vamos a ser sinceros. Yo creo que hay que tener un espíritu de... No, me parece ¿Verdad? bien, me parece bien. Porque... Pero siempre llama a la reflexión, Oscar. Claro, claro, Fin de siempre. año. Y habitualmente, fin de año es una época propicia. Las mismas empresas hacen sus memorias, cierran sus balances. Y también los seres humanos Todos también hacemos un recuento de lo que nos pasó. Y por eso es un Sí, mes de es reflexión, cierto, es un tiempo- de revisión, de amistad, de dar ese abrazo que uno nos dio, de dar el apretón de manos, de la llamada que no pudo realizar. Y el toque de humor que me gustaría compartir con la audiencia, muchos de nuestros televidentes son, no sé, igual que nosotros, un poquito más pendes que nosotros, qué sé yo, ¿verdad? Entonces le conocen seguro que a Luis Landricina. Ah, sí. Luis sí, Landricina es un humorista argentino espectacular. Busquen en YouTube, que van a encontrar la Navidad, según Landricina. Hace un relato sensacional de lo que es la Navidad y un matrimonio, cómo tiene que, una pareja casi no recién casados, ¿verdad? Sí. Por decirlo así, que tiene que celebrar la Navidad con los padres de ella, con los padres de él, que se turnan allá. Sensacional, no tiene desperdicio, porque dice, empieza con la pregunta de la madre a la hija, ¿y dónde van a pasar Navidad? Y ella dice, y con la familia de él. Y nosotros no somos familia. Y ahí empieza el estirón de cada uno. Entonces uno termina cenando el 24 en la casa de una familia. Pasado las 12 se van rápido a la otra familia para celebrar. El 31 es al revés. Se cena en la familia de una de las parejas y después las 12 se bajan a la otra familia. Y por supuesto comen de todo, una mezcla de diosa y pantera. Y dice, el 6 de enero una suerte de repechaje. Sensacional, sensacional. Les recomiendo el relato de Sí, Landricina sobre Navidad. Pero la Espectacular. Landricina es un caso atípico, el argentino. Además, yo creo que es un sociólogo, pero más que sociólogo, es un antropólogo, es un estudioso Espectacular. de la Sí. cultura del pueblo, sobre todo la parte norte de Argentina. Y traduce eso en sus cuentos. Son cuentos largos y uno vive y transmite y plasma y te dibuja la vida de la vida campesina del norteño argentino y uno vive y revive a través de sus vivencias. Es toda una... Hay otro relato en que un Sí. campesino de Argentina, por supuesto, está trabajando y de repente se le baja una nave espacial y se baja un marciano, un extraterrestre. Sí. Por supuesto con la clásica pinta así Y verdecito. de verdecito y digamos Las dos antenitas. antenas. Ajá. Y se intercambian, hacen preguntas uno al otro y qué sé yo. Y le dice, ¿y qué son esas cositas que tenés en la cabeza? Le dice. Y una antena es para saber todo lo que pasa en mi planeta. Sí. Y la otra antena es para saber todo lo que pasa acá en la Tierra, le dice. Y el campesino sorprendido, le dice, mira un poco, acá en la Tierra el que tiene esos dos cuernitos es el último en enterarse de todo. sabe mezclar ese tipo de Sí, no, cosas. interesante. Excelente. Sí, y bueno, empezamos ya en el mes de diciembre. ¿eh? Bueno, Mañana comienza. Mañana Sí, empieza en pocas diciembre. horas más. sí, es precisamente el 1 de diciembre, mañana, se recuerda el Día Internacional de Lucha contra el VIH-Sida. Es allá por en la segunda mitad de la década del 80 se registra el primer caso de SIDA en Paraguay y desde entonces no paró. Son 40 años. Y al principio era una cosa así novedosa, se catalogaba que la enfermedad era exclusivamente de transmitientes de homosexuales, pero con el tiempo se demostró que no fue así, que se extendió a toda la población. Sí. Lastimosamente es algo que llegó para quedarse. Lo que me llama la atención positivamente es que la gente está tomando conciencia, sobre todo, ¿saben por qué? Voy a mencionar algo. Octubre fue mes de la lucha contra el cáncer de mama. Noviembre, Ah, sí, perdón, pues sí, octubre es... noviembre, octubre ahora rosa. que está finalizando, fue el mes de la lucha contra el cáncer de la próstata. Sí. Ahora es el mes de la lucha contra el SIDA. El SIDA. Y así sucesivamente. Yo creo que son meses icónicos para recordar algo, para concientizar, sobre todo recordar a la gente que hay que luchar contra estos flagelos. Cuanto Sí. mayor difusión hay sobre el tema, digamos, es muy importante, porque la gente ahí toma conciencia. Sí, yo creo que sí. Yo creo que
este programa un poco es sobre eso también, ¿verdad? O lo Sí. que pretendemos que va a ser. Es lo que siempre tratamos de hacer, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque diciembre trae muchas otras cosas, además Claro, de esto del SIDA claro. que vamos a hablar hoy también. Yo tengo una experiencia personal, por ejemplo, cuando del tema de prevenir ciertas enfermedades. Sí. Hace 6 años me operé de la próstata y desde entonces le insisto a la gente de mi edad que se hagan los controles rutinarios. Ahí le pregunto y hay gente que no se hace o se hace muy pocas veces y cosas por el estilo. Está el tabú ese del tacto rectal y todo ese tipo de cosas. O sea que ahí no te hacen caso. Pero ¿sabes cuándo paran la oreja? Cuando le digo, mira que si tenés un avanzado cáncer de próstata, el amigo muere y se acabó tu actividad sexual. Y ahí reaccionan. los muchachos paran la oreja. Hay que asustarle. Yo creo que de repente tiene que llegar a Sí, eso, pero- asustar a la gente para que Sí. se acerquen Sí, a pues. los controles. Volviendo un poco a lo que dijo Rubén, parece que cada mes está dedicado a un elemento de la salud, ¿verdad? Sí. Y a mí me parece bien eso. Porque no le damos pelota a la salud. O mejor dicho, hace falta mayor información, más conocimiento para que la gente vaya al médico, se haga una revisión, un estudio. Y con eso, la previsión es el mejor elemento, creo yo, para atajar algún problema de salud, ¿verdad? Prever. Con tiempo, poder resolver el problema. Como dicen todos los médicos, cuando llega tarde ya que hay, no pasa nada y pierde más plata. Pero Oscar, Marcos te acaba de decir que entre sus mismos amigos que él le pide por la experiencia que tuvo de la operación de próstata hace 6 años, les dice háganse sus controles y la gente Sí. no le hace caso. No. O sea, es un problema de conciencia. Ellos saben Y el sí, problema sí. que puede ocurrir, pero es un problema de conciencia. ¿Y qué se, y hay qué se gente hace con- para solucionar un problema de conciencia? Se insiste en la educación. Pero es gente educada, con cierto No, grado de formación. Lo mismo, Rubén. ¿Sabes qué? Como dice él, cuando te viene el tema de un cáncer o cuando te viene algo, ahí sentís, pero el que está a su lado, o si empezás a contarle que puede pasar esto, porque no tenemos otra alternativa. Me No le- confirman que ya estamos en comunicación vía Zoom con el doctor Iván Allende. Vamos a hablar justamente perfecto. del Bueno. tema VIH-Sida. Así que una breve pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. And I see the sun. I am Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hablamos recién con el doctor Iván Allende. Él es un médico que hace años está trabajando en la prevención y en el tratamiento, también, por supuesto, de infectados con el VIH-Sida. Realmente es preocupante, Rubén, lo que nos decía el doctor Allende, por ejemplo, el tema de La la brecha. cobertura, ¿verdad? O sea, no todas las personas que padecen SIDA se acercan. Es un poco lo que decía al principio yo con el tema, del control de la próstata. Hay gente que sabe que a partir de los 50, 60 tiene que hacerse los controles, si es posible, una vez al año, y no se hace. Y deja pasar y puede llegar al cáncer de próstata y, digamos, esa inclusive es causa de muerte, ¿verdad? O si sobrevivís, quedas inválido en una cuestión así tan vital y tan hermoso, ¿verdad? Como es el sexo. Sin embargo, la gente no lo hace. Y en el tema SIDA, evidentemente pasa lo mismo. Él manifestó una brecha de cobertura del 50% y eso es muchísimo. Y el riesgo que implica eso, decíamos, de gente que padece el SIDA sabiendo o no sabiendo que puede seguir contagiando a otra gente inocente. Y la gran diferencia es que antes el SIDA, ya por el 80 o 90, cuando no se descubrían los fármacos que podían luchar contra este flagelo, era símbolo de muerte. Hoy no es. Ya lo manifestaba Iván Allende que uno puede continuar con su ritmo de vida sin ningún tipo de inconveniente con los retrovirales que hoy día existen y que provee el Estado paraguayo sin ningún tipo de necesidad de oblar, de pagar, de comprar las drogas, sino que están proveídas en forma sin costo, Para el Estado. de forma gratuita, Por el Estado, sí. por el Estado. O sea que yéndose al médico, tiene la asistencia y la provisión también de fármacos y puede llevar una vida O sea, sin no- ningún tipo no de es que- problemas. Por lo menos hay mucha gente que ya entendió eso, ¿verdad? Que si te infectas de VIH, no te puede causar la muerte directa. Claro, Lo que bajan es Sí. tus defensas. sí. Y es Hay que esa. cuidarse. Eso es lo que, pues, digamos, deriva en Claro.
en el fallecimiento del paciente. Hay una cosa que a veces es un poco argel hablar de tener una ley que te obligue, de la obligatoriedad de las cosas. Pero yo recuerdo que cuando, entre uno de los problemas de la pandemia, o una de las cosas buenas de la pandemia, fue que todos tenían que lavarse las manos al entrar a un local o a un lugar. Mediante esa acción, desaparecieron una cantidad de enfermedades, según comentaron los médicos. Así fue. ¿Verdad? Está demostrado eso. Entonces, a mí me gustaría que esa ley sea para todos y en todos los lugares que entres te lave las manos, porque la cantidad de enfermedades, al irte en un colectivo, al entrar en cualquier fiesta, en cualquier supermercado o al saludar a la gente, está recorriendo todas las enfermedades posibles. Si hay uno de ese tipo de cosas, si hay una ley que te diga cada X cantidad de tiempo tenés que hacerte un estudio o si no, no cobras ese mes. Estoy diciendo una cosa así, pero que te obligue a hacer el gasto en salud pública. En salud Sí, pública, claro. gracias. El gasto en salud pública O sea, bajaría. Pero, Oscar, ¿Te parece? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creí entenderte de que no te gustaban las leyes que obligaban a actuar de una determinada manera. No, al contrario. Lo que me gusta en ciertas cosas es que haya una ley que te obligue. ¿Verdad? No sé si me hice entender mal entonces. Yo estoy de acuerdo en que hay ley que hay que cumplirla. Es decir, la ley se cumple, se tiene que cumplir. Lo que pasa es que hay que hacer ley que se haga, que se cumpla por una política sanitaria. ¿Entiendes? Eso me gustaría. Convengamos Porque- que lavarse las manos no fue por No, imposición no fue legal, ninguna legal. pero fue una recomendación clave y, digamos, estricta. Entonces, A eso yo me refería, todas las Marcos. personas tomaron conciencia Sí, sí, y sí. todos te exigían o todos te decían, aquí, lávate las manos. Y, ¿verdad? Exacto. Y todos nos sentíamos... La presión social, había una presión social para que nos lavemos las manos. Y lo hacíamos, ¿verdad? A sabiendas de que podríamos evitar contagios. Pero vamos a ver un hecho así nimio, cotidiano. Habitualmente uno no hace caso, pero hay obligatoriedad para el conductor y el acompañante, cuando uno conduce un autovehículo, un Sí. auto, de utilizar El cinturón. el cinturón Sí. de protección. Eso es obligación por ley. Si no, uno recibe una multa. Mucha gente discrepa porque dice, no, yo tengo la libertad, tal cosa, pero la protección yo creo que doble. Primero para el individuo, porque si se accidenta, el costo es para la salud pública. Y la salud pública se mantiene con los impuestos de todos los que podemos pagar los impuestos y va a la salud pública. O sea que al final repercute en nosotros. Y por otro lado, si esa persona fallece o queda mutilada o lisiada, también sufrimos nosotros porque es una persona improductiva ya para la sociedad. Y lo que queremos es que los paraguayos sean productivos. Así vamos a construir una sociedad. Yo creo que por eso creo que todas las leyes que restrinjan y que obliguen de alguna manera a realizar ciertas conductas por el bien común tienen que ser aprobadas y cumplidas. Necesariamente. Tienen que ser. Sí. Así como, por ejemplo, el casco. El uso El del doctor casco, claro. Filártiga, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que salió y dijo, ¿recordás Que que fue esa director, frase? director de emergencias Director de médicas. emergencia. Mm. ¿Recordás esa frase? Vos te vas a acordar muy bien. Usa tu casco, carajo. Usar el casco, carajo. Así Sí. puso. Feroz, Cansado el tipo de ver que la gente... cansado de chocaba, recibir todo el día todo el gente, día. gente destrozada. Y con todo accidentada. eso, Y con todo eso vos te pasan a 2000... Sí, sí. A veces, lo peor es muchas veces ves un motociclista manejando y el casco acá. En el brazo. el casco en la mano. Qué Sí. cosa. Qué alrededor del atardecer, cuando todas las rutas empiezan a llenar, las avenidas empiezan a llenarse de motoqueiros y demás cosas. Y lamentablemente, cualquier esta persona a mí me da mucha pena porque es un conciudadano, es una persona humana como nosotros que está conduciendo un autovehículo la mayoría de las veces de noche, sin luz, no tiene habilitación de chapa, no tiene casco, habitualmente maneja con unas zapatillas japonesas, con esas, Sí, y con una criatura a veces también. o ¿eh? 2 o 3, Eh. y conduce a velocidades no prudenciales.
y ese es candidato directamente para ir a una fosa, lamentablemente, de un, Y ahí, bueno, de un cementerio. ahí O se también va chateando. bueno, yo también le voy a decir una cosa. Ahí es cierto lo que está diciendo Rubén, no vamos a negar eso. Pero ahí también hay una culpa grande, ¿verdad? De que no tenemos maneras de... ¿Por qué tienen esa moto eso? Porque no hay medios de transporte. Los medios de transporte son malísimos, no existen luego. A las 8 de la noche no hay nadie. Pero el problema no es la moto, Oscar. El problema es cómo conducir la moto. No, ya sé. Pero te puedo decir que también la falta de buen transporte Está bien. hacen que tengan No, que... se entiende, entiendo, ¿Entendés? entiendo esa Bueno. cuestión. Una vez me dijo un transportista, hay personas que del 1 al 20 se va a su trabajo en su chilere y del 20 al 30, lo que resta del mes, ya Un usa el colectivo. transporte público. Mm. Pero me dice, el que compra moto, ese es un pasajero perdido. Claro, hay muchas facilidades para comprar la moto y una serie de cosas, ¿verdad? El problema no está en que haya proliferación de motos, el problema está en la conciencia de la gente. El que no están educada esa gente, no tienen, Sí. no tienen el más mínimo Se conjuga mínimo todo, respeto. Marco. Se conjuga. Se consigue fácilmente el registro Porque- del conductor, entonces no ni siquiera pasan un examen mínimo. Mira, se conjuga todo. Porque si tuvieses un tren, un sistema de tren, un sistema de transporte bueno, ¿verdad? Como nosotros hemos visto en otros lados, desaparece un poco también eso. También no hay que dejar de lado eso porque hay gente que maneja bien, pero lo mismo te vienen y te chocan, ¿verdad? No, pero Bueno, no vamos a salir de ese círculo porque no están bien hechas todas las cosas. Hace falta. Necesitamos que seamos un poco más serios, más formales. Es un desastre en nuestro sistema de transporte. sí, pero, ok, ¿Verdad? estamos de acuerdo, pero no por eso te da el derecho de manejar sin luz, sin No, casco, eso sin no. chapa y con zapatillas No, y a pero- velocidad alta. Correcto, pero no No. sea solamente eso. Si hubiésemos tenido, sigo insistiendo, un excelente sistema de transporte, hemos visto en otros lugares, países cercanos incluso nuestros que tienen buenos transportes. Viejo, vengo de San Lorenzo, donde sea, para venir a mi trabajo en un tren que vengo cómodo y me voy otra vez. Pero ahora no. ¿Cómo vas a venir? Hay gente que están trabajando en los súper, en todas las... Ya sabemos, ¿verdad? En todas Sí, partes. sí. Que tienen que venir de lejos. Y no pueden tomar un colectivo, ya no llegan. ¿Qué toman? Se compran una moto Sí. y vienen con todo en tiempos de lluvia, con ese problema. No sé, si hubiesen tenido sistemas mejores, se hubiesen subido en un tren, en un tranvía, en lo que sea, en un colectivo, y el transporte sería mejor. En esencia, es el problema de conciencia. También. Ya sea con el tema del motoqueiro irresponsable o la gente que no se hace los controles. Estábamos hablando del tema SIDA, ¿verdad? Mucha gente no se hace los controles. Mucha gente de repente tiene una actividad sexual muy desordenada y sin embargo no se hace controles. Esa es la mayoría, ¿eh? Pero no solamente el SIDA, veíamos con el tema de mama, de próstata y de otras enfermedades, donde no asiste mínimamente una vez al año al médico, ¿no? Exacto. Entonces es un problema de grave. conciencia ciudadana, ¿no? ¿Y qué se le puede pedir al Estado? Que el Estado sí se le tiene que obligar a poner médicos idóneos y centros de salud cercanos a los centros, a las personas para que pueda ser atendidas estas personas. Eso se le tiene que exigir al Estado. Pero Claro. si existen esos elementos y no concurre, es responsable del ciudadano. Mezclando un poco las cosas, ya que estamos hablando de temas de accidentes y responsabilidad en el manejo de parte de muchos conductores de motos o inclusive de vehículos. Este va a ser el primer año en que la festividad de KQP coincide con la habilitación de la ruta PY2, es decir, el tramo ampliado de la ruta 2. Sí. Y que inclusive tiene el desvío antes de llegar a KQP para que vos no atravieses la ciudad Sí. cuando te vas, más allá de KQP. Es de esperar que no tengamos que lamentar accidentes, es de esperar que no tengamos que lamentar de repente situaciones lamentables que han sucedido en algunas ocasiones.
¿verdad? Porque se concentra mucha gente. Sabemos muy bien, la fe mueve montañas, ¿verdad? Y por supuesto miles y miles de personas asistirán el próximo 8 de diciembre y los días previos a la Basílica de Calcupé para, digamos, renovar su fe y cumplir sus promesas. Correcto, pero ojalá que lo hagan conscientemente y con mucha responsabilidad. Ya creo que hubo mucha gente. Si mal no recuerdo, el novenario comenzó el miércoles pasado. Sí, o el ya martes comenzó, pasado. estamos en pleno novenario. Sí, sí. O sea, ya hay afluencia de gente. Ya hay, ¿no? Ya hay. Y se supone también, yo presumo, de que va a haber mucha afluencia de gente, porque eso creo que está en coincidencia con el grado de necesidad de la gente. Cuando hay un problema económico grande de la gente, en masa va, Sí. va la gente a peregrinar a Calcupé pidiendo buen futuro, buenos augurios, que cambien las cosas. Claro. Entonces, Claro. Sí. Y pasando a otro tema, habíamos hablado en más de una ocasión en este programa de que había un periodo muy largo entre la elección presidencial acá en Paraguay, que fue el 30 de abril pasado, y la asunción presidencial, que fue el 15 de agosto. Más de 3 meses. En la Argentina pasa todo lo contrario, inclusive hubo balotaje, entonces le obliga al presidente electo finalmente a apurar la conformación de su gabinete y ya, digamos, prepararse para gobernar. En menos de 4 semanas. Milei en 3 semanas, Sí. ¿verdad? Tuvo que, apenas conoció el resultado, empezó a trabajar para la toma de mando. el lunes pasado él viajó ya a Estados Unidos Viajó a Estados Unidos e a Israel. visitar. A Israel también estuvo, creo que Claro. el martes. ¿O qué? Claro, y digamos que y así tiene que ser. Bien rápido, Ya ¿verdad? rápido, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, cuando la primera vuelta gana Massa, rápidamente se conformó la coalición con Bullrich y Macri. Sí. Y eso le dio la victoria finalmente, ¿verdad? Y confirmada la victoria en el balotaje, rápidamente empezaron a trabajar por el tema del gabinete. Y ahí hay gente ligada a Macri. ¿No te da la sensación entonces nosotros fuimos un poco lentos? Recontra Es lento. lo que Recontra dice. lento, Recontra ¿verdad? lento. Hay que variar eso. Hay que variar, hay que cambiar. Ese tipo de cosas hay que empezar a pensar y cambiar. Nadie piensa en eso. Se pasan 5 años y pasan las mismas cosas. Lo que me gustaría saber, lo que se había comentado, uno de los abláteres de Milei había dicho que uno de los países también, uno de los primeros países de Latinoamérica que iba a visitar iba a ser Paraguay. ¿Cuál va a ser la postura de Milei con respecto a Paraguay y sobre el tema de hidrovía? Sobre todo, que es un tema candente, es una especie de pelota tatá que está allí. Ya sabíamos con Massa lo que iba a pasar. Es un status quo, iba a continuar eso. Con Milei tenemos la esperanza de que la cuestión cambie. Con Milei, Espero como que es sí. partidario de achicar el Estado, se supone que ese impuesto va a desaparecer, ese peaje. Sí. Pero cuando mire la cifra de toda la cantidad de plata que entró, a lo mejor vuelve a pensar y pensándolo bien va a decir, miren muchachos paraguayos, esperen un rato. Al menos ya sabíamos, el no ya teníamos con Massa. No, lo Está la demás sí lo posibilidad. sabíamos. Además Sí. vino a mentirnos acá. Así que, Y lo que va a estar en una situación así de zona gris va a ser lo de Yacyretá. Porque Milei está hablando de que no va a pagar ninguna de las construcciones, incluso que de los municipios que habían ganado por licitación y que se están construyendo. Sí, el Estado no tiene dinero y no se va a pagar. O sea que Yacyretá Cubo Badis. Cubo Badis, Cubo Cubo de Badis. Yacyretá. Ahí sí que Cubo es Badis, incierto el Yacyretá. panorama. Sí. Ahí sí que es, y Ahí es va a estar grave. difícil. Porque es un ingreso importante de divisas para Paraguay. Así es. Digamos, por la generación de energía y por la venta. Sí. ¿Pero por qué sí que no va a pagar, Rubén? Y porque la política de Milei parece ser que no, como dice, el Estado No hay no plata, tiene dice. dinero Ah. y como no tiene dinero no vamos a pagar, ¿de dónde va a quitar? Y no hay excepciones para nadie. O sea, vamos a pagar en función al dinero que tengamos. Y Argentina no tiene dinero hoy. Pero tiene que pagar porque están usando. Pero no pagan. Pero no paga, pues no tienen dinero. Y entonces tenés que sacarle. Y quizás Sí, sea la pero no podés posibilidad. sacarle, pues. ¿Por qué? Pero en lugar de usar Itaipú, Así, usa, bueno, usa todo lo que pueda de Yacyretá Y y te van- Itaipú sí te va a pagar Brasil. yo creo que te van a pagar los argentinos. Porque le va a pasar No, eso que ojalá. está diciendo vos. Si nosotros no pagamos, ellos le van a vender a Brasil. Pienso. Entonces no creo, yo creo que han de pagar, no sé. Ese es O sea, un no, elemento tienen que demasiado pagar. importante. Tiene que pagar por lo que consumen, pero, Claro. pero no, Pero es que es sumamente importante. ¿Te imaginas si se quedan sin esa energía? no se van a quedar porque ellos tienen 50%, eso les pertenece. ¿Entendés?
Ellos usan Bueno, Sí. lo que sí, nosotros, tenés nosotros razón, no usamos, sí. ¿verdad? Es una cosa. Otra vez se impone el tema de la posibilidad de que Paraguay pueda vender libremente su energía, ya sea de Yacyretá o de Itaipú. Se impone eso. Se impone. Debería de ser. Por ahí se puede negociar en esta situación con Milei, se modifica la carta, el convenio, el contrato de Yacyretá, donde le posibilita que vender el 50% de Yacyretá y se le vende a Argentina su parte y le garantiza, o algún arreglo tiene que haber ahí. Y negocia también con Brasil. O que, digamos, Paraguay le venda directamente a empresas argentinas, porque hay una empresa Edesur, se llama, Sí. la empresa que comercializa la energía eléctrica, que le venda a Edesur. Y el digamos, sur comercializa claro, también. comercializa, ¿verdad? Entonces, digamos, es más factible el cobro de ese dinero. Claro, eso yo entiendo bien esa parte. Ahora, el peaje es una cosa que yo quiero mirarle de alguna manera. Yo no sé, eso fue una cosa nueva que encajaron ahora los argentinos, pero hay una realidad. Ellos fueron los que limpiaron el tema del río, en donde nosotros no tocamos nada, no invertimos nada para limpiar. Me decía un amigo nuestro, que es marino, cuando vos entras en la parte de Argentina parece que vas en una supercarretera, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? sí, 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 sí. Y él es marino hace años. En cambio, en Paraguay tenía unos mapitas que cada 20 metros, cada 50 metros te va hacia la izquierda. Estaba todo anotado así a mano. Y me dice, ¿y cómo andan ustedes? Y así me dice, ¿verdad? Es más a la izquierda, más a la derecha, dando vueltas. Y ya no se puede estar. Pero eso no se discutía, Oscar. Lo que No, se no se discutía era discutía. la imposición. No, pero, verá, sí. yo te entiendo por eso, te entiendo lo del peaje, que es una imposición y nada. Lo que te digo nomás es que si nosotros vamos a empezar a hablar, también tenemos que hacer los deberes. Y nos falta ese deber. Fue una imposición argentina. Eso es lo que Eso se es cuestiona. lo que te molesta. Nadie cuestiona de que se tienen que hacer obras de balizado, ¿verdad? Y de todo tipo de obras para, digamos, que haya una buena circulación de barcos, barcazas y todo tipo de embarcaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que se hizo una cosa muy... se vieron desesperados por problemas de plata, justamente, que se Pero viene por Argentina. supuesto, Y claro. por supuesto, Necesitaban dinero para la campaña. Aprovecharon. parece, dinero más. para la campaña y también Claro. molesto porque muchas empresas argentinas vinieron a instalarse acá. Por eso tenemos una gran flota de barcazas en Paraguay. Así es. Digamos, una de las más grandes del mundo. Sí. Se nos fue el tiempo. Sí, Qué, bueno, qué pena, así porque que- teníamos muchos temas que hablar Sí. todavía. Exactamente. Bueno, muchas gracias por su atención. Será hasta el próximo lunes a las 21 cuando desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta el Muy bien. lunes. Nos vemos.